Hola, buenos días a todos. Qué gusto estar ya de vuelta con todos ustedes. Ya después de casi 3 semanas, ya estamos acá, bien contentos, felices de estar acá hoy con nosotros. Y bueno, el día de hoy, pues estamos muy contentos de estar acá. De hecho, vamos llegando algunos de nosotros desde Mazatlán. Lilian, ¿puedes darle a la siguiente, por favor? Eh, Muchos de los servidores aquí de Calvary Culiacán estuvimos en la conferencia de plantación de iglesias que se realiza en Mazatlán. Entonces, si nos ve algo cansados, un poco desvelados, es que acabamos de llegar. Entonces, estuvo un pesadito el viaje, pero bien bendecidos de poder escuchar a los pastores acerca de ese tema tan importante y fundamental de poder plantar iglesias, de salir y ser de bendición, de poder alcanzar a otros por medio de la iglesia local. Entonces, varios de los que estamos aquí fuimos a esas conferencias. Entonces, quiero aprovechar de los que fueron, que alguien me pueda compartir cuál fue su experiencia. Así que tenemos aquí a 4 de los que fueron, así que piénsenle tantito, un momentito en cuál fue tu experiencia y qué es lo que te queda acerca de este tiempo que pasamos allá en Mazatlán. Fue una bendición, la verdad. Fueron varios expositores desde Estados Unidos. Acá estuvo Pastor Mike, que es como el abuelito de Calvary Culiacán y pues nos estuvieron compartiendo, ¿no?, acerca de esto tan importante. Entonces, ¿quién quiere dar un poco de lo que aprendió por allá? A ver. Muy bien, David. Eh, Gracias por compartirnos. David tiene poco tiempo asistiendo, pero quiso asistir a estas conferencias y pues fue una bendición para él. Y pues yo creo que para todos los que pudimos estar acá, sobre todo esta iglesia que tiene poco tiempo, a mí personalmente me ayuda a como renovar energías cada vez que son esta clase de conferencias. Te ayudan a volver a veces hay muchos problemas, aunque la iglesia es pequeña, pero hay muchas cosas que están girando. Pero cuando puedes dejar eso al lado y volver a enfocarte al propósito, que es el propósito del Señor, de ir a plantar iglesias, ir a compartir el evangelio, entonces es cuando puedes volver a renovar las energías y vienes acá con todo para seguir haciendo la obra del Señor. Y creo que todos traemos ese sentir de seguir haciendo la obra de Dios. Y algo que aprendí ahora estando por allá, bueno, algo que me pasó es que, pues, ya lo decía David, ¿no? Es una iglesia bilingüe y varios de los expositores que están por allá, pues, son americanos. Incluso estuvo por allá Pastor Steve, no sé si alguien lo recuerda. Pastor Steve estuvo por acá compartiendo en el aniversario. Y nos encanta Pastor Steve, es nuestro amigo. De hecho, si tú estás aquí en Calvary Culiacán, es gracias a Pastor Steve, porque su iglesia manda una donación y eso nos ayuda a poder pagar los gastos del lugar, a pagar la renta. Entonces, si estás aquí es gracias a Calvary Chapel Bear Creek. Entonces, estaba con él y quería platicar con él, pero sabes, a mí no se me da el inglés. Entonces, bueno, a varios de aquí no se nos da el inglés. Entonces me paré junto a él y le entiendo un poco más o menos lo que me decía, pero no terminábamos, ¿no?, de poder entablar una conversación. Entonces él me decía y estaba emocionado y me estaba hablando y me decía 3 palabras y yo entendía una, ¿no? Entonces me quedaba como, ay, ¿qué voy a hacer? Pero de repente es muy frustrante porque lo tienes al lado,
lo puedes ver, otros lo pueden entender, pero tú no puedes. Y es como si hubiera una barrera así en medio, invisible, gigante, y que no puede lograr la comunicación. Y no puedes entender el mensaje. Y es muy difícil, es muy frustrante, pero gracias a Dios ella estaba Jenna. ¿Alguien conoce a Jenna? Entonces Jenna estaba aquí también, ella traduce, es americana, pero sabe perfecto español. Y Pastor Steve la vio y le dijo, ¿sabes qué, Jenna? Ven. Y ella nos sirvió de traductor. Entonces, no es algo que acostumbre, ¿no? Entonces cuando Jenna tradujo a Pastor Steve, yo me quedé en blanco, ya no sabía qué contestar y me quedé como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Y Jenna solo me veía con cara de, ¿y qué le vas a contestar? Entonces se creó esta barrera intermedia, nadie la podía ver, pero estaba ahí, ¿sabes? A veces hay esa clase de barreras que nos impiden nosotros poder comunicar el mensaje, poder dar a entender un mensaje. Muchos lo pueden entender, pero a veces si nosotros tenemos alguna de esas barreras, como en este caso la barrera del idioma, era difícil para mí, aunque otros lo pudieran entender, aunque Jenna lo pudiera entender, yo no podía. Y hoy vamos a estar hablando acerca de esta clase de barreras que son invisibles, pero que impiden que el mensaje, en este caso el mensaje, el evangelio, pueda llegar de una manera eficaz a tu vida, que en realidad lo puedas recibir y lo puedas entender y lo puedas atesorar en tu corazón. Entonces, si tomas notas, en el mensaje del día de hoy vamos a hablar acerca de esto, de barreras internas. Si tomas notas, el título del mensaje de hoy es barreras internas, y vamos a estar estudiando Hechos capítulo 17 del verso 1 al 15. Ahí no está, pero es Hechos 17 del verso 1 al 15, y vamos a ver esto de barreras internas. Vamos a ver un contraste entre dos historias. Vamos a ver que Pablo, Silas y Timoteo van y predican a Tesalónica. Y vamos a ver que no hay mucho fruto. E incluso los terminan prácticamente corriendo de ahí de Tesalónica y se dirigen a otra ciudad, en este caso a Berea. Y en Berea pasa todo lo contrario. Pero no es que el mensaje de Pablo haya cambiado. El mensaje de Pablo era el mismo. Pero entonces, ¿por qué de repente para unos es bien recibido y para otros no lo reciben? Otros simplemente lo rechazan, estaban en contra y hasta se querían deshacer de Pablo. Entonces, el mensaje es el mismo contenido, pero unos lo entienden y otros no lo entienden. Y vamos a ver que esos que no lo entendían es en parte estas barreras que ellos tenían dentro de su interior, y no podía el mensaje llegar completamente a sus vidas. Así que en ese estudio vamos a estar encontrando 3 barreras que impiden tu crecimiento, 3 barreras que impiden que lleguen los mensajes a ti y puedas crecer espiritualmente. 3 barreras que vamos a encontrar aquí en Hechos capítulo 17 del verso 1 al 15. 3 barreras que limitan tu crecimiento espiritual. Bien, entonces abre tu Biblia, por favor, Hechos capítulo 17. ¿Te parece? Vamos a leer primero los 15 versos, los leemos todos juntos y luego lo vamos a ir desmenuzando en partes para que puedas ver este contraste entre las dos historias. ¿Te parece? Dice lo siguiente, Hechos capítulo 17, verso 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica.
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día de las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces te comentaba en un principio que tenemos estas dos historias: Pablo en Tesalónica y Pablo en Berea. Y es el mismo mensaje que Pablo viene predicando desde su primer viaje misionero. Sin embargo, en Tesalónica hay una respuesta muy pobre, y en Berea hay una gran respuesta de parte de los judíos. Fíjate, el contraste está en el versículo 4 y en el verso número 12. Fíjate lo que dice el verso 4. Y algunos de ellos, esto es lo que está pasando en Tesalónica, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Eso, algunos de ellos, es unos cuantos, unos pocos. En este caso eran los judíos, unos pocos judíos creyeron. Y el contraste está en el verso 12. Fíjate lo que dice verso 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. En Tesalónica fueron pocos judíos, algunos griegos, y muchas mujeres de distinción. Y en Berea, ahí sí hubo una gran respuesta de parte del pueblo judío. Entonces era estas barreras que tenían estos hombres de Tesalónica, y que vamos a estar viendo. Pero el capítulo empieza diciendo que Pablo, en este caso dice solamente pasando, pero eran Pablo, Silas y Timoteo, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Entonces nos encontramos a este momento estudiando el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Te acuerdas? Es el segundo viaje misionero de Pablo. Y la semana pasada veíamos con Pastor Hugo que prácticamente fueron expulsados de Filipos. ¿Te acuerdas? Los expulsaron, los corrieron, no los querían ahí, y ahora se dirigen hacia otra ciudad, se dirigen hacia Tesalónica. Y pasan, simplemente menciona esas ciudades por donde ellos pasaron, que es Anfípolis y Apolonia. Ahí no se nos dice qué es lo que hizo Pablo, pero sin embargo pasaron por ahí. Y ahora Tesalónica estaba aproximadamente a 160 kilómetros de distancia desde Filipos, y esto eran como 3 días de camino. 3 días estuvieron Pablo y su compañía caminando hasta llegar a esta ciudad de Tesalónica. Y Tesalónica era una de las ciudades más importantes que tenía Grecia en ese momento. Era uno de los principales centros mercantiles de la Grecia antigua, y contaba, incluso tenía su propio puerto, y era una ciudad tan popular, tan llena de esto mercantil, que había personas de todos lados, ¿no? Era una ciudad, dirían hoy en día, era una ciudad cosmopolita. Había de muchas diferentes nacionalidades ahí en Tesalónica. Entonces, como puedes ver, era una ciudad importante y clave para poder esparcir el evangelio. O sea, si tú hubieras seleccionado un punto estratégico en Grecia, obviamente hubieras seleccionado Tesalónica, porque tenía muchas vías de acceso, y si depositas una iglesia ahí, se podía esparcir hacia todos lados. Entonces Pablo llega ahí con ese propósito de crear un lugar en donde se pueda esparcir el evangelio. Y aunque Pablo viajaba a ciudades muy diferentes, Tesalónica era muy diferente a Filipos, siempre utilizaba el mismo método para evangelizar. Siempre él ya lo tenía establecido y seguía un mismo método. Primero, ¿qué era lo que hacía? Él llegaba y compartía en las sinagogas de los judíos. Siempre, todos los sábados, estaba ahí en las sinagogas compartiendo. Lo vemos aquí en el verso número 2. Mira lo que hizo Pablo. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces, ese es el método de Pablo: llegar a las sinagogas, donde era más fácil iniciar a compartir, porque eran judíos, ya tenían este trasfondo, entendían el contexto, que Dios iba a enviar un Salvador, y Pablo llegaba ahí y les predicaba los días de reposo, que era cuando dejaban enseñar a alguien que no fuera de esa sinagoga. Invitaban maestros, y como Pablo era un
judío distinguido, pues lo invitaban a compartir. Entonces estuvo ahí por 3 semanas. 3 semanas estuvo compartiendo cada sábado en esta sinagoga. Y mira cuál era ese método de poder compartir a Cristo. Dice que discutía con ellos. Dice que Pablo discutía con ellos. ¿Pero qué es eso de discutir? Porque ¿estás de acuerdo que si vemos la palabra discutir suena como a una pelea? Suena como que se estuvieron peleando Pablo y los otros, pero ese no es el sentir de la palabra discutir. Más bien tiene el sentido de una conversación, de que Pablo llegaba y se ponía a conversar con las personas de la sinagoga. De hecho, la palabra esa discutir en el original ahora es la palabra que usamos nosotros para dialogar. Entonces Pablo llegó y se puso a dialogar con ellos, se puso a conversar, y por medio de esa conversación llegaba y mostraba a Cristo. ¿Y qué era lo que Pablo dialogaba con estos hombres? Mira el verso 3. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El mensaje de Pablo era simplemente mostrar a Jesús, mostrar quién era Jesús, lo que Jesús había hecho, que él vino, murió y que a los 3 días resucitó. Entonces, el propósito de Pablo era poder mostrar a Jesús como el Salvador, como el Mesías prometido. El mensaje de Pablo era acerca de Jesús. El mensaje de nuestra iglesia debe ser acerca de Jesús. Si nos vamos a enfocar en predicar algo, nos tenemos que enfocar en predicar a Jesús. Más de hablar acerca de la bonita experiencia que tuvimos todos en Mazatlán, tenemos que ir y apuntar a Jesús. De eso se trataba el ministerio de Pablo, no de todo lo preparado que él estaba como judío, de sus conocimientos de la palabra, sino de poder predicar a Jesús. Incluso Pablo, él mismo lo dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, la única manera de salvar a las personas era por medio de predicar el evangelio. Eso es lo que les escribió en la carta a los romanos. El evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso lo sabía y por eso es que siempre predicaba a Jesús. Jesús es el único que salva y no hay otro nombre, también se escribió, que en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Así que no hay otro mensaje que te podamos dar, o no hay otro mensaje que pueda tener una esperanza viva como el mensaje de que Cristo es el Salvador, que Él murió y que resucitó. Y Pablo lo hacía en cada lugar al que iba. Pablo predicaba de Cristo. Y me encanta cómo es que él lo predicaba. Ya leíamos ahí unas palabras, dice verso 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Y me encantan estas dos palabras, declarando y exponiendo, porque son muy explícitas en el idioma original. Declarando significa literalmente abrir completamente, abrir de lado a lado, abrirlo completamente. Y exponiendo significa poner delante, ponérselo enfrente. Es como mostrar unas evidencias, se los pone en la cara. Entonces, ¿qué es lo que hacía Pablo? Pablo tomaba su Biblia, la agarraba, llegaba con los judíos, las abría así enfrente y se las ponía así delante. Y aquí está Jesús. No lo que yo piense, sino aquí está en la palabra. Mira, aquí dice que está Jesús. Entonces lo hacía por medio de la Escritura. Perdón por maltratar su Biblia, Chuita, lo siento. Entonces Pablo estaba haciendo esto, abría completamente y lo ponía delante la palabra. Pablo abría completamente la Biblia. Bueno, no había Biblia en ese tiempo, pero las Escrituras, y las ponía delante de ellos para de esa forma poder abrir el alma de esos inconversos y ponerla delante del trono de la gracia. ¿Te das cuenta? Pablo, por medio de esa acción tan simple, podía llevar a las personas a Cristo, podía llevar a las personas a arrepentimiento. Y me encanta, y eso es lo que nosotros debemos hacer. De eso es en lo que nosotros tenemos que enfocarnos, en poder presentar la palabra tal cual es.
Pero fíjate cómo inició. Dice que primero discutiendo, primero dialogaba. No llegaba directo con la Biblia y se las ponía en la cara y léela. Primero entablaba una conversación. Conocía a las personas, se preocupaba por ellos y luego les presentaba la palabra. Esa es la forma en la que debemos hacer. No llegamos así con la Biblia en la mano, sino que llegamos y entablamos una conversación, y una vez establecido eso es que podemos presentar la palabra directamente. No nuestras palabras, sino lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Entonces lo más importante para Pablo era poder predicar a Jesús. Incluso en los lugares donde no había sinagogas, como en el caso de Atenas, donde no había una sinagoga, aún así se esmeraba en poder presentar a Cristo. Y siempre su anhelo, su intención era poder presentar a Cristo. De hecho, en 1 Corintios 2, del 1 al 2, les escribe lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No importaba todo lo que Pablo sabía anteriormente. Lo importante era predicar a Cristo y a Cristo crucificado, al Salvador prometido. Entonces, Pablo, Silas y Timoteo predicaron a Cristo en Filipos, lo predicaron en Tesalónica y lo predicaron en Berea y lo predicaron en todo el segundo viaje misionero y en el primero y en el tercero que va a ser después. Todas las intenciones de estos viajes de Pablo era poder predicar a Cristo. Entonces, cuando tú vengas a la iglesia y te preguntes ¿de qué se va a hablar el domingo en la iglesia? Pues te vamos a hablar de Cristo. ¿De qué más te podemos hablar? Voy a decir esto, va a sonar, pues uno las hace, ¿no? Pero vas a decir de todas esas imágenes bonitas que ponemos ahí, le ponemos letras y todos esos títulos atractivos. Al final de cuentas, tienes que saber que cuando vengas acá te vamos a hablar de Cristo. Esa dirían en el lenguaje de las redes, eso es un clickbait, es para que te atraiga y agarrarte y que poderte mostrar a Cristo tal como es. Entonces el mensaje de Pablo siempre era Cristo. Pero ¿por qué obtiene resultados tan diferentes? Porque como veíamos en el verso 4, en Tesalónica solo algunos judíos creyeron y en Berea muchos de ellos creyeron. Al final es una cuestión personal, es una cuestión de lo que está dentro de ti, de cómo vas tú a recibir la palabra, de qué manera estás recibiendo el mensaje que se da cada domingo. ¿Vienes aquí con un corazón dispuesto, con un corazón abierto a recibir la palabra, o vienes aquí por compromiso? ¿Vienes aquí porque alguien te obligó? ¿O vienes porque así te lo enseñaron? ¿Es parte de la rutina venir los domingos a la iglesia? ¿O en realidad te estás sediento de poder conocer a Jesús? Al final, después de escuchar el mensaje del Evangelio, es importante ver qué es lo que está impidiendo que pueda llegar ese mensaje hacia nosotros. Mira cómo reaccionaron las personas ahí en Tesalónica. Dice verso número 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Los judíos de ahí, dice la palabra que tuvieron celos, pero no tuvieron celos por el mensaje, no tuvieron celos por las escrituras, tuvieron celos de ver lo que Pablo estaba haciendo, de ver de que ellos, quién sabe cuánto tiempo tenían ahí en esa sinagoga y no habían visto fruto. Pero llega Pablo y de repente vienen los griegos y vienen las mujeres importantes de la ciudad y todos están atentos a escucharlos. Ellos tuvieron celos del ministerio que Pablo estaba llevando. Y esos celos los cegaron de poder ver la verdad, de poder entender el mensaje que Pablo les estaba transmitiendo. Entonces aquí vamos a encontrar la primera barrera que limita tu crecimiento, que limita que tú puedas recibir el mensaje, y eso es envidia. La primera barrera que limita tu crecimiento es envidia. Y la envidia ciega. La envidia no te deja ver lo que está con claridad. Este celo de ellos, esta envidia de estos hombres, los llevó a actuar en contra de Pablo y de ignorar el mensaje que él les estaba compartiendo.
Incluso era tal que querían simplemente callarlo, no queremos que Pablo siga hablando. Dice verso 5, en esa parte, que entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Entonces trataron de callar y de expulsar a Pablo de ahí. Y no simplemente ellos, sino que te das cuenta lo que hicieron bola. Fueron y buscaron gente para poder ya hacer cierta cantidad y que las autoridades locales les hicieran caso, y entonces sí poder expulsar a Pablo y a su compañía. Dice que fueron a buscar ociosos. Dice, tomaron consigo algunos ociosos. Y la palabra ocioso, dice en el original, son personas que están en la plaza. Porque pues no había tecnología, no había muchas cosas que hacer en tu casa. Entonces no tenías nada que hacer. ¿Qué hacías? Pues te ibas a la plaza, te ibas al mercado, ahí andabas por el centro. Incluso en lugares remotos donde no tienes televisión, no tienes eso, pues vas y sales a la calle, ¿no? Te sientes en la calle. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Fueron y buscaron personas que no tuvieran nada que hacer y los llevaron para alborotar. Y también dice hombres malos. Esta palabra hombres malos son delincuentes. Buscaron delincuentes para poder hacer este alboroto. Les hicieron bola para poder expulsarlos. Sin embargo, la raíz de esta envidia eran los mismos judíos. Eran los suyos. Los que eran como Pablo. Eran judíos de la religión judía. Y la envidia, esto de la envidia, va a terminar siempre viniendo de algún círculo cercano, de algún círculo parecido. Como en este caso de Pablo, vino de su mismo pueblo, vino de los judíos. Va a terminar viniendo de alguien similar a ti, alguien que tal vez lo que desea es que anhela tu posición, anhela lo que tú tienes, lo que tú has logrado, anhela hasta dónde has llegado. Y a veces, como cristianos, a veces por eso se nos complica poder en ocasiones predicar o compartir a personas de otras religiones, ¿no? O religiones que son muy similares al cristianismo. Y porque se puede dar esta ocasión de tener envidia acerca de tal vez el crecimiento que se está viendo en la iglesia o de lo que está pasando, y por qué en donde yo estoy no pasa eso, o por qué no estamos viendo las mismas cosas. Y se crea este sentir de envidia, de querer anhelar lo que el otro tiene. Esto les impidió poder ver y recibir el mensaje que Pablo les estaba compartiendo. Incluso te lo explico con esta ilustración. Había una águila que tenía envidia de otra misma águila que podía volar más alto que ella. Entonces estaba envidiosa de esta águila y anhelaba lo que ella tenía. Así que un día esta águila vio a un cazador, estaba con su arco y con su flecha cazando a esta otra águila. Así que vio al cazador, fue y le dijo: ojalá y pudieras cazar a esa águila que está allá arriba. Entonces el cazador la vio y le dijo: pues yo creo que sí, pero ¿sabes qué? Necesito una de tus plumas para poderla poner en la flecha. Así que el águila le dio una pluma. El cazador tiró y falló porque el águila estaba muy alta. Le dijo: pues voy a necesitar otra pluma. Y le siguió dando plumas hasta que, ¿sabes qué pasó? Que esa águila ya no pudo volar. Ya no pudo volar porque se quedó sin plumas, se quedó sin nada. Entonces el cazador volteó y la disparó directamente. Y esa águila murió así, se quedó sin nada. Y tienes que saber que si tú eres alguien que envidia a alguien que desea lo demás, tal vez en vez de estar lastimando a otros, te terminarás lastimando a ti mismo. Terminarás por hacerte daño a ti mismo. Lo que estos hombres consiguieron con su rechazo constante, con la envidia hacia Pablo, es que simplemente se terminaron condenando. Terminaron rechazando el evangelio y terminaron muriendo condenados. Así que no dejes que la envidia se apodere de ti. No dejes que la envidia te impida poder ver a Jesús claramente como es. También decía un predicador lo siguiente respecto a que él tenía envidia acerca de otros predicadores que eran más famosos, eran más importantes, que tenían más impacto, y dijo que ese era su remedio para tratar la envidia. La única forma en que puedo vencer mis sentimientos de envidia es orar por esos predicadores todos los días. La única manera que tú tienes de poder eliminar eso es poder ponerte en el lugar de los otros y orar por ellos.
en realidad poderle pedir al Señor por esas otras personas. Esa es la manera en la que vas a poder quitar esa barrera que es la envidia. Entonces, eso es lo primero que vemos, que estos hombres tuvieron celos, tuvieron envidia acerca de lo que Pablo estaba haciendo, y eso les impidió ver el mensaje. Mira lo que pasa a continuación del verso 6 al 9. ¿Qué pasó cuando fueron a esta casa de este hombre, Jasón, que era el que los estaba hospedando, y procuraron sacarlos del pueblo? Dice verso número 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces, como no encontraron a Pablo, a Silas y a Timoteo, pues agarraron a este pobre señor, que era Jasón, que seguramente era donde ellos estaban quedando. Era un hermano y seguramente estaban quedando ahí con él. Entonces fueron a su casa, lo sacaron y lo presentaron ante las autoridades. Y mira cómo, bajo qué cargos los están acusando. Eso es lo que llevaban gritando: esos que trastornan el mundo entero también han venido acá, los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Llevan diciendo estos que trastornan el mundo, y nos encanta esa palabra. Bueno, me encanta esa palabra, que es el título de la serie de Hechos, trastornando al mundo. Aunque ellos decían de una manera culpándolos, eso es lo que ellos estaban haciendo. Pablo le estaba dando vuelta a la creencia que tenía todo el mundo. Les estaba trayendo de vuelta al Salvador, al Mesías, a ese que creían los judíos que iban a ir después. Pablo con su mensaje lo estaba poniendo sobre la mesa, y estaba cambiando las vidas de muchas personas. Sí estaban trastornando el mundo, pero no llegan solo diciendo eso, que trastornaron al mundo, sino que están en contra de César, están en contra del emperador, estaban en contra de Roma. Los estaban culpando de ser enemigos de Roma. Pero eso no era verdad, eso no era cierto. El mensaje de Pablo no era ir en contra de Roma. Y recuerdas esa palabra de trastornar el mundo. La palabra esa, trastornar, significa agitar. Estaban agitando el mundo, lo estaban sacudiendo de su pecado, de la vida que llevaban, y lo estaban trayendo al arrepentimiento. Y ese es el objetivo que tenemos aquí en la iglesia. Cada domingo lo que queremos es agitar tu vida, es que poder mover algo, eso que hay en tu interior, y poderte llevar a cambiar tu manera de pensar y tu manera de vivir. Que tú también puedas ser trastornado con el mensaje que se da cada domingo. Entonces esa parte era verdad, pero justo lo que dicen después es una mentira. Ellos no estaban yendo en contra de César, no estaban yendo en contra de Roma. Y aquí es donde vamos a encontrar entonces la segunda barrera que limita tu crecimiento. Y eso es mentira, la mentira. Establecieron una mentira para deshacerse de Pablo. Era una mentira total, no estaban en contra de César. Cierto que Jesús es el rey, pero el mensaje de Pablo no es Jesús es el rey en lugar de César. El mensaje de Pablo es Jesús es el rey que está sobre César, el que está más arriba de César, es el que está por encima de él. El mensaje de Pablo es Jesús y César no juegan en la misma liga. Jesús está por encima de todo el imperio romano. Y al contrario de lo que ellos estaban diciendo, que los cristianos eran unos que estaban en contra de César, estaban en contra de la autoridad, es todo lo contrario a lo que vemos constantemente en las cartas de el mismo Pablo. Siempre su mensaje es: tienes que obedecer a las autoridades. Romanos 13:1 escribe lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. 1 Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y ya sea a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Te das cuenta cómo esto sí es una mentira? ¿Cómo esta acusación de que iba en contra de Roma es una mentira? Porque si era una verdad que el imperio romano estaba sobre ellos y que los trataban muy mal, pero la esperanza no estaba en que se fuera el imperio romano, la esperanza estaba puesta en Cristo. Y si confiaban en Cristo, tenían que confiar que Dios estaba permitiendo que estuviera César al mando, que estuviera el imperio romano sobre ellos. Entonces, todo esto era una mentira. Y puedes ver entonces cómo la mentira puede traer una confusión, cómo la mentira trae una confusión a la vida de las personas y crea esta barrera. ¿A quién confundieron estos hombres? Estos judíos, con esas malas intenciones, primero confundieron a los ociosos, a los que no estaban haciendo nada, a los que no se estaban preocupando. A ellos les daban la cabeza y los llevaron a que hicieran protesta. Entonces, tú tienes que tener cuidado también con el ocio. Si no estás dispuesto a escudriñar la palabra, tal vez puedas ser fácilmente engañado. Puedan alejarte del verdadero Cristo, del que enseña la Biblia. Acuérdate de cómo les fue a los de Berea. Ellos creyeron mucho, pero ¿sabes qué hicieron? ¿Por qué creyeron? Dice, verso 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los de Berea creyeron porque estaban convencidos de que la verdad estaba en las Escrituras. Entonces, no simplemente se dejaron convencer por el mensaje de Pablo, sino que lo que Pablo decía lo buscaban en la Escritura. No eran ociosos y simplemente aceptaban el mensaje como venía. A veces lo que queremos es que simplemente nos den ya como el mensaje digerido, ¿no? Y dámelo así en puntos y ya nada más apuntas los puntos y ya es todo. Pero tienes que contrastar lo que te están diciendo desde acá con la misma Escritura. No dejes que alguien más haga tu trabajo. No seas alguien ocioso porque puedes ser engañado y puedes alejarte del verdadero Cristo, de poder recibir el mensaje tal y como es. Esos hombres ociosos fueron engañados por esta mentira. Entonces no te dejes guiar por una mentira. No dejes que la mentira te confunda. Y todo lo que Pablo decía era una verdad. Te decía, Pablo no venía diciendo que Cristo en lugar de César, o que Cristo se iba a poner en lugar de César. Ya nos lo decía al principio la misma palabra. Lo que Pablo venía y decía es que Cristo tenía que padecer y resucitar de los muertos, y que él se los demostraba con la Escritura. Entonces Pablo llegaba y dialogaba con ellos y les mostraba, por ejemplo, en Isaías 53, que Cristo era el varón de dolores, que tenía que venir a sufrir, y por medio de la Escritura les mostraba la verdad. Pablo no se andaba con ninguna clase de mentiras. Entonces, no dejes que una mentira, que algo que te contaron, cree también una barrera que te impida entender el mensaje por completo. Nuestro deber es escudriñar las Escrituras, poder ver a fondo lo que se nos está diciendo. Examinadlo todo, también escribió Pablo. Entonces, nuestro deber, tu función es que lo puedas contrastar, lo que te dicen con lo que está escrito. Y vamos a terminar leyendo qué fue lo último que pasó del verso 10 al verso número 15. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes.
Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces lograron de cierta manera su cometido, se tuvieron que ir de Tesalónica y llegaron a Berea, y en Berea es donde vemos ese gran fruto de las personas de ahí, de ese lugar. Pero te diste cuenta que también hizo lo mismo, llegó a Berea, llegó a la sinagoga, y ahí es donde Pablo predicó. Es ahí donde también inició el ministerio en Berea. Pero las personas de Tesalónica escucharon lo que estaba pasando en Berea. Los judíos que hicieron el alboroto escucharon y vinieron hasta Berea, y también provocaron ahí a las personas. Y querían causar lo mismo que hicieron en Tesalónica. Querían causar una división entre las personas en la sinagoga. A ver quién está con Pablo y quién está con nosotros. ¿Quién está con los líderes judíos o quién le va a creer a ese que dice que Cristo es el Mesías? Entonces, no les bastó con lo que hicieron allá, sino que vinieron acá y también crearon esta división. Y aquí vamos a encontrar entonces la última barrera que limita tu crecimiento, y esto es división. Lo último que ellos hicieron es que crearon una división. ¿De qué lado vas a estar? ¿Vas a estar con nosotros o vas a estar con Pablo? Y la división al final lo que hace, pues te termina alejando por completo. Terminaron trayendo una división también a la iglesia de Berea. Trasladaron el conflicto hasta este lugar. Sabes, esta división era muy evidente. ¿Con quién estás? ¿Con Pablo o con nosotros? Pero a veces la división no es tan evidente como se pudo ver en este caso. A veces la división simplemente la dejamos crecer dentro de nosotros y se vuelve también como una barrera invisible, y puede dividir a una familia aún estando bajo el mismo techo. ¿Cuántos matrimonios estando juntos en realidad están divididos? Estando en la misma cama, cada quien está hacia su lado, cada quien está viendo por lo suyo. Eso pasa en las familias y eso pasa en todas partes. Si dejas que situaciones como el egoísmo, como la falta de empatía, como la falta de perdón, los dejas crecer en tu corazón, al final vas a terminar causando división y vas a terminar creando una barrera invisible que va a hacer que te alejes. En este caso, estos hombres crearon una barrera y una división en la iglesia, tanto de Tesalónica como en la iglesia de Berea. Así que tú no dejes avanzar la división, no dejes avanzar los problemas. Si tienes un problema con alguien, resuélvelo, trae una solución. También Pablo escribió en 1 Corintios 1:10 que tenemos que ser de un mismo sentir en Cristo Jesús. Si los dos somos creyentes, tenemos que buscar la reconciliación. No lo que las partes digan, sino lo que Cristo dice en su palabra. Busquemos mediar mediante lo que Cristo dice. Acerquémonos a la palabra para poder encontrar la reconciliación. Estos hombres siguieron y siguieron haciendo esta división. Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo se quedó y dijo, ahora vienen para acá, pues vénganse aquí, vamos a ver quién es el bueno, quién es el que tiene la razón. Pablo no hizo eso. Mira lo que hicieron incluso los hermanos de Berea. Dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces llegaron a hacer ese conflicto, a causar división en la iglesia, y en lugar de que Pablo se quedara y los confrontara, Pablo simplemente salen y se van. Lo que Pablo tenía que discutir ya lo había discutido. Él ya había mostrado la evidencia, ya había abierto las escrituras y se las había puesto enfrente. Tienes que saber también esto. No tienes por qué estar continuando las divisiones. Si tú ya expusiste la palabra,
si tú ya hablaste con las escrituras y la discusión sigue, no caigas en ese juego de seguir la discusión. Mejor da el tiempo, como lo hizo Pablo, y retírate. No caigas en ese juego de las discusiones. No caigas en ese juego de seguirle poniendo ladrillos a esa barrera invisible para que cada vez eso se haga más grande. Busquemos la reconciliación por medio de Cristo. Entonces, el día de hoy hemos visto estas 3 barreras que limitan tu crecimiento, que limitan que puedas recibir por completo el mensaje, que puedas tú seguir creciendo espiritualmente, que limitan que a veces vengas a la palabra y no pase nada. Entonces, esas 3 barreras que vimos el día de hoy es envidia, mentira y división. ¿Puedes identificar alguna de estas 3 en tu vida? ¿Puedes identificar quizás algo de envidia, mentira o división? Quizás sea momento de actuar y poderlas eliminar, poderlas quitar, para poder quitar esa división, quitar esa barrera que te está estorbando. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el libro de Hechos y por esos hombres, Dios, llenos de tu Espíritu Santo, llenos de ese corazón, Señor, para poder predicar tu palabra, para poder llevar el Evangelio, Señor, para poder hablar de Cristo y de esa necesidad que tenemos de Él. Te pido, Señor, que en esta tarde eso que acabamos de escuchar, Señor, pueda caer en buen lugar, pueda caer en nuestro corazón, y que si alguna vez hemos tenido alguna de estas barreras, Señor, si alguna vez hemos manifestado envidia, mentira o división, que hoy lo podamos dejar atrás, Señor. Que mediante la oración podamos dejar atrás esa envidia que podamos tener por alguien más, Señor. Eso que nos deja ver con claridad tu mensaje y que lo podamos recibir de buena manera, Señor. Ayúdanos a no ser ociosos, a no simplemente querer todo masticado, sino a poder, por medio de tu palabra, contrastar lo que se nos diga, Señor. Contrastar los mensajes y darnos cuenta si eso en verdad es tu palabra, si en verdad eres tú el que está hablando y el que nos está diciendo, Señor. Ayúdanos, Padre, si en nuestros hogares, en nuestro trabajo, con nuestra familia hemos creado alguna clase de división, hemos creado una barrera invisible, Señor, que nos separa de nuestros seres amados, y ayúdanos a conciliarlo, Señor, a llevarlo de vuelta a Cristo. Que Jesús sea aquel que nos una, aquel que nos ayude a poder conciliar, Señor, y podamos venir a su palabra en arrepentimiento. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el mensaje, Señor, que tú nos has dado el día de hoy. Y ahí en tu lugar te pido simplemente que sigas orando, que sigas poniéndote a cuentas con el Señor. Si detectas algo de esto en tu vida, si hay alguna barrera que te impide que puedas atesorar el mensaje, el Señor la puede quitar. Y en lo que tú oras, quiero aprovechar para hablar a las personas que vienen por primera vez o que tienes poco tiempo en la iglesia, pero nunca has decidido seguir a Cristo, nunca le has rendido tu vida. Ya lo hablábamos, el mensaje de la iglesia es predicar a Cristo, predicar que Cristo vino a la tierra para pagar por nuestros pecados, y por medio de lo que Él hizo, nosotros podamos tener arrepentimiento, nosotros podamos tener vida eterna si nos arrepentimos y decidimos seguirle. Así que te quiero preguntar a ti que vienes por primera vez o que tienes un tiempo pero no has tomado una decisión, si a ti te gustaría el día de hoy seguir a Jesús, si tú quisieras el día de hoy rendir tu vida a Cristo. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, confesarlo con tu boca que Jesús es el Señor, y dice la palabra que Él nos dará vida eterna, que recibiremos el perdón y tendremos vida eterna. Así que habrá alguien hoy que tú quieras tomar esta decisión y que nunca antes lo haya hecho. Te voy a pedir que levantes ahí nada más tu mano donde estás, simplemente queremos orar por ti. ¿Habrá alguien hoy que quiera tomar este paso de fe y nunca antes lo haya hecho? Bien.
te pido que te pongas de pie. Vamos a terminar simplemente una oración y concluimos este tiempo. Señor, gracias, Padre, gracias por la palabra que tú has hablado el día de hoy, Señor. Bendecimos este tiempo. Te damos gracias, Señor, por el compañerismo, por esta tarde, Señor, que estamos juntos como hermanos, escudriñando tu palabra, Señor, alabándote, exaltándote. Y te pido que bendigas a cada uno de los que estuvo aquí el día de hoy, Señor. Los que no pudieron venir, también bendícelos en su hogar. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos cada día con el poder de tu Espíritu a seguir formando la imagen de tu Hijo Jesús en nosotros, Señor. Te damos las gracias y te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por venir. Te esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Si tienes tiempo entre semana, te esperamos el miércoles también. Desde las 7 tenemos café, tenemos galletas para ti. Y a las 7:30 empieza el mensaje. Estamos estudiando el libro de Génesis. Y también le recordamos a todas las mujeres que el próximo sábado 6 de marzo, ¿lo puedes poner, por favor? El próximo sábado, 6 de marzo a las 5 de la tarde, tenemos esta conferencia especial de Mujeres en Victoria. Así que si eres mujer, te invitamos a que puedas estar aquí en este lugar y puedas ser bendecida con la palabra que se tienen para ti. Vamos a tener una invitada desde Calvary Sur. Dicen que es bien alterada. Los que la conocemos podemos dar fe y legalidad de esto. Y no te lo pierdas, porque aunque es bien alterada, el mensaje que Erika tiene para ti va a bendecir tu vida. Bien, así que si eres mujer, te esperamos sábado 6 de marzo a las 5 de la tarde. No vengas sola, trae a una invitada para que también pueda ser bendecida por la palabra de Dios. Muchas gracias, estamos despedidos y nos vemos en la semana, ¿no? En la próxima semana. Gracias.